Hola desde San Petersburgo, soy Caterina, guía local. Hoy hace una tarde bastante bonita y hemos decidido enseñarles hoy un lugar precioso, una de las catedrales más pintorescas de nuestra ciudad, la catedral que está detrás de mí, que es parte del conjunto del monasterio Smolny. Este lugar se encuentra un poco alejado del centro de nuestra ciudad y aquí cerca no hay estación de metro, por eso hemos optado por el transporte bastante ecológico y que se ha hecho muy popular en San Petersburgo en los últimos años. Hemos llegado aquí en bicicleta. El convento Smolny, que oficialmente se llama el Convento de las Doncellas Novicias de la Resurrección, está situado sobre la orilla izquierda del río Neva y está constituido por una catedral bellísima e impactante y un conjunto de edificios del mismo estilo que la rodean, en forma de un rectángulo, con 4 iglesias más pequeñas en las esquinas. Todo el exterior del convento brilla con una alegría verdadera, expresada con la combinación pintoresca del azul celeste de las paredes y el blanco de las columnas. La majestuosa Catedral de la Resurrección, el edificio principal del convento, con 5 deslumbrantes cúpulas bulbosas decoradas con las cruces, está considerada como una de las más bellas iglesias ortodoxas de San Petersburgo y una de las obras maestras del estilo barroco del famoso arquitecto de origen italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli. Rastrelli llegó a Rusia siendo adolescente en 1715, con su padre, que era escultor y arquitecto, que había sido invitado a nuestro país por el zar Pedro el Grande. El muchacho se formó como arquitecto y demostró un enorme talento desarrollando un estilo fácilmente reconocible de barroco tardío. Sus trabajos encontraron el favor de las emperatrices rusas, Ana y después de Isabel, y desde 1730 ya fue el arquitecto oficial de la corte. Su ambición fue combinar las últimas modas arquitectónicas italianas con las tradiciones del estilo barroco moscovita. Este estilo recibió el nombre del barroco ruso o barroco isabelino porque le gustaba mucho a la emperatriz Isabel, hija de Pedro el Grande. Las principales obras de Rastrelli incluyen el Palacio de Invierno en San Petersburgo, el Palacio de Catalina en Zarskoe Selo, el Gran Palacio en Petergov, todos construidos para Isabel y famosos por su extravagante lujo y la opulencia de su decoración, que era lo que quería ver la emperatriz en sus residencias para poder competir por el lujo con los monarcas de Europa Occidental. El convento Smolny fue uno de los últimos proyectos de Rastrelli y hay que decir que el gran arquitecto se vio obligado por las circunstancias a dejarlo inconcluso. Pero cada cosa a su tiempo y vamos a empezar desde el inicio. La construcción del monasterio Smolny comienza en 1748, en el lugar donde en la época de Pedro I estuvo la llamada Casa del Alquitrán, donde se preparaba y se almacenaba el alquitrán y la brea para las necesidades de los astilleros navales. De ahí viene el nombre del monasterio Smolny, porque el alquitrán en ruso se dice smola, y el convento heredó el nombre popular del lugar donde fue construido. Fue la zarina Isabel quien mandó construir este monasterio femenino, donde ella misma, siendo persona muy religiosa, pensaba pasar sus últimos días en la paz y tranquilidad, pidiendo perdón por sus pecados, que había cometido bastantes durante su vida. Este monasterio era solo para las monjas de las familias nobles, por eso para cada persona se destinaba un alojamiento separado con una habitación para la sirvienta personal para cada monja. La construcción comenzó en 1748. Rastrelli diseñó un conjunto precioso, formado por una espléndida catedral en el centro y los edificios residenciales de 2 pisos ubicados a su alrededor. Fue un nuevo tipo del monasterio para Rusia.
En vez de muros de fortaleza que anteriormente siempre rodeaban tales claustros, el arquitecto combinó de la manera elegante los detalles barrocos con múltiples torres y cúpulas de cebolla típicas de los antiguos monasterios rusos. Como característica dominante, Rastrelli quería edificar un campanario alto y esbelto de 140 metros de altura en la entrada, que en ese momento tenía que ser el edificio más alto de la ciudad, pero nunca se concretó. La construcción se extendió hasta la muerte de Isabel en 1762, que junto con la ausencia de fondos no permitió a Rastrelli terminar su obra, en particular el campanario y la decoración interior. Rastrelli fue relevado de sus deberes en Smolny por la nueva emperatriz Catalina la Grande y salió de Rusia en 1763. Luego, la emperatriz Catalina la Grande inauguró aquí un instituto para las hijas de las familias nobles, el establecimiento que dio el comienzo a la educación femenina en el Imperio ruso. Las señoritas nobles se alojaban en las habitaciones destinadas para las monjas, hasta que fue construido un edificio nuevo para el Instituto Smolny. Originalmente, la Sociedad Educativa Imperial de Doncellas Nobles fue fundada de acuerdo con un decreto firmado por Catalina II. Esta sociedad, como dice el decreto, fue creada con el fin de dar al Estado mujeres educadas, buenas madres, miembros útiles de la familia y la sociedad. Según el estatuto, las niñas debían ingresar en esta institución no mayores de 6 años y permanecer ahí durante 12 años, y a los padres se les prohibía reclamarlas bajo ningún pretexto antes de la expiración de este periodo. La emperatriz esperaba, al sacar a las niñas durante mucho tiempo de un entorno ignorante, devolver a la familia a una niña ya desarrollada y ennoblecida, ayudando de esta manera a suavizar la moralidad y crear una nueva raza de personas. El programa de estudios incluía las clases de la religión ortodoxa, lengua rusa y lenguas extranjeras, literatura, geografía, aritmética, historia y otras ciencias. Y claro que también se desarrollaban las capacidades que eran necesarias para cada dama de alta sociedad de aquel entonces: música, danza, dibujo, bordado, etiqueta y habilidades sociales, así como la economía doméstica y artes culinarias. Se prestaba una gran atención a la educación moral y al final del curso la mejor posibilidad para la muchacha era convertirse en una dama de honor de la corte imperial y, acompañando a la emperatriz en los eventos sociales, encontrar al futuro marido entre los caballeros más brillantes de la corte. Respecto a la catedral, todo este tiempo no funcionaba, y a principios de la década de 1830 su gran parte ya había caído en mal estado, y el nieto de Catalina la Grande, el emperador Nicolás I, encargó al arquitecto Vasily Stasov terminar el edificio. En 1835, por fin, la construcción fue terminada oficialmente, y el interior quedó decorado ya en el estilo neoclásico, que suplantó mientras tanto el barroco. De esta manera, la Catedral Smolny se construyó en total más tiempo que cualquier otro edificio de la ciudad, 87 años. Al final se abrió como la catedral principal de todas las escuelas e institutos. Con una capacidad para 6.000 personas, estaba decorada con mármol blanco, el altar con una balaustrada de cristal y los iconos pintados por los famosos artistas rusos de aquel entonces. Funcionó como catedral de culto durante otros 87 años. Fue cerrada después de la Revolución Bolchevique, saqueada y sufrió pérdidas, y 87 años más permaneció sin ceremonias de culto, utilizada como depósito, museo, sala de conciertos. Es curioso, pero los plazos de 87 años se repiten 3 veces en la historia de esta catedral.
La Catedral Smolny volvió a abrir sus puertas para los parroquianos a principios del siglo XXI, cuando fue terminada la complicada restauración. En la catedral se puede subir a un mirador situado en una de las torres, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares y una perspectiva general de la ciudad. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, pongan sus likes, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a seguir enseñándoles lo más interesante y lo más hermoso de San Petersburgo y de toda Rusia.